Bienvenidos a Relatos Extraños. Mi hijo se fue a pasear a Guatemala. Él se encontraba de vacaciones y quería ir a conocer otro país. Así es que eligió Guatemala. Él se quedó en un hotel del centro de la capital. Se quedó por 3 noches. Dice que el hotel era precioso. En los cuartos hacía muchísimo calor, pero tenían ventilador y pues a él no le molestaba tanto. Estuvo disfrutando mucho de sus paseos. La primera y la segunda noche todo estaba muy bien. Pero me contó que la última noche él llegó a acostarse y dice que comenzó a sentir un frío horrible, que se le hacía muy raro porque afuera se sentía muchísimo calor. Se fue quedando dormido y dice que en el sueño vio donde llegaba un muchacho ahí a su cuarto y que le dijo: «Amigo, quiero que me ayudes. Estoy enterrado en la pared de la cocina de este hotel. Ahí me enterraron. Ayúdame, por favor». Dice mi hijo que en el sueño era un olor como humedad. Dice que se despertó de inmediato y que todavía permanecía ese olor en su cuarto. Que se dio cuenta de la hora y eran como las 3 de la mañana. Se levantó porque ya no pudo dormir más. Empezó a listar todo porque ese día ya se iba a regresar para acá donde vivimos nosotros. Él me contó todo eso. Yo le dije que de seguro habían matado a alguien ahí y lo habían enterrado y quería que mi hijo lo ayudara. Yo tengo el don de soñar a veces con seres que ya no están en este plano terrenal y estoy casi seguro que por eso fue que se le apareció a mi hijo, para pedirle ayuda. Hace ya varios años mi mamá y yo hicimos un viaje con fines médicos. Por lo general siempre llegábamos a ese mismo hotel y obviamente nos tocaban distintas habitaciones en cada estancia. En esa ocasión, si mal no recuerdo, nos habían asignado una habitación en el 3er piso y como la habitación tenía 2 camas matrimoniales, pues decidimos dormir cada quien en una. Mi mamá en una cama y yo en otra. Bueno, durante la madrugada, estando yo bien dormida en la orilla de la cama, me despertó esa sensación que es cuando alguien se sienta en la cama o cuando va a acostarse. Sentí claramente cómo el colchón se fue hundiendo. Me senté rápidamente y noté que no era mi mamá, porque estaba súper dormida en su cama. Volví a recostarme pensando que a lo mejor lo estaba soñando y nuevamente al estar dormida vuelvo a sentir cómo se hunde el colchón donde yo me encuentro. Me asusté tanto que terminé mejor durmiendo en la otra cama con mi mamá. Cuando amaneció le platiqué todo lo que había pasado. Nunca había vivido algo así, pero sí me he dado cuenta que hay hoteles donde puedo dormir muy a gusto en sus habitaciones y en otros donde de plano ni siquiera puedo descansar bien, donde en la habitación se siente una vibra muy rara. Lo que hago ahora es, por si me sirve de algo, llevarme una botellita con agua bendita. Rocío el cuarto y pongo un rosario debajo de la almohada. Hago una oración y trato de descansar. Hace aproximadamente 6 meses estuve hospedada en un hotel día y noche por trabajo. Teníamos que estar de hostes por cualquier cosa que ocuparan unos niños de un equipo. Desde que nos asignaron la habitación a mi compañera y a mí, al llegar al pasillo, sentíamos una vibra muy extraña. Ese pasillo era más frío que los demás y por las noches se escuchaba que corrían por el pasillo y tocaban las puertas.
El primer día pensé que eran los niños del equipo que estaban a lo mejor haciendo travesuras, pero cuando yo salí a asomarme, no se veía nadie y todos los niños estaban durmiendo. Como nuestra labor era solo dentro del hotel, ahí la pasábamos todo el día y toda la noche. Así que yo me dedicaba a platicar con todo el personal del hotel cuando había oportunidad para que no se me hiciera tan pesado el día. Y cada uno me platicaba historias sobre ese piso en el que yo me encontraba. Siempre historias distintas, pero todas trataban sobre el pasillo donde estaba mi habitación. Cada noche que pasaba se ponía peor. Me sentía observada. No dejaban de correr en el pasillo y azotaban las puertas. Hubo solo una persona que se atrevió a contarme el origen de todo lo que estaba pasando en ese pasillo, pero me pidió que por favor no se lo contara a ninguno de sus otros compañeros que trabajaban ahí, porque él me iba a platicar la verdad. Bueno, pues en ese pasillo, hacía ya 5 años, una chica estaba por casarse y fue a ese hotel a que le arreglaran para su gran día, pero al parecer la dejaron plantada en el altar. Ella regresó al hotel devastada, se metió a la tina y se cortó las venas. Esa habitación sigue en funcionamiento, aunque no lo crean. Solamente la remodelaron y quitaron la tina. Me contó también que lo que sucede en esa habitación es mucho peor que lo que se vive en el pasillo. La verdad ya no quise averiguar, pero ha sido lo más terrorífico que me ha pasado. Estuve hospedado en un hotel por cuestiones de trabajo. Recuerdo que el cuarto que me habían dado tenía un olor fuertísimo a tabaco, pero súper penetrante. Me encontraba yo recostado, era ya como la medianoche, y comencé a escuchar ronquidos. Había extranjeros hospedados ahí, y yo pensé que roncaban mucho y no me dejaban dormir, pero yo quería saber de dónde venía ese sonido tan fuerte. De repente me doy cuenta que el ronquido venía de algo que estaba acostado conmigo. Vi a alguien transparente. Alcancé a ver una forma como masculina transparente. De repente de la nada esa cosa saltó sobre mí y me empezó a estrangular. Estuve forcejeando e invocando a Dios para que me ayudara. No sé cómo me libré, pero sentí claramente como si fuera un cuerpo de una persona normal, aunque yo veía que era transparente. Me levanto para poderlo golpear porque yo pensé, si puedo tocarlo, también puedo golpearlo. Esa cosa se incorporó rápidamente y se desapareció. Pero algo raro pasó. Algo me decía en mi mente que se encontraba en el baño. Decidí ya no buscarlo y tratar de conciliar el sueño. No pude quedarme dormido, me despertaba cada rato y el olor de tabaco fue desapareciendo. En la mañana, ya como a las 5, me levanté para bañarme todo cansado. Al entrar al baño, el olor de tabaco era insoportable, pero se fue desapareciendo poco a poco. Tenía que estar varios días ahí por trabajo y bajé a la recepción. Le conté a la chica lo que había vivido esa noche y le pedí que por favor me cambiara de habitación. Después, un empleado del hotel me platicó una historia, que ahí había vivido hace muchos años un hacendado que fue fusilado y enterrado ahí. Hay terrenos muy grandes por ahí. Y un día me puse a poner mucha atención a los terrenos. Vi partes de lo que fue una construcción de adobe. Entonces, puede ser que sí haya sucedido esa tragedia ahí.
Yo era un niño en esa época todavía y la casa de mis papás aún estaba en construcción. Mi papá tenía una camioneta muy bonita, era muy grande, y un día salimos al parque para que jugáramos un rato. Cuando íbamos en camino, una de las llantas empezó a perder aire. Mi papá se orilló y cambió la llanta y todo siguió con normalidad. Pero al regresar a la casa, decidió no estacionar la camioneta en el mismo lugar de siempre, porque sospechaba que a lo mejor algo en el suelo podría haber causado la ponchadura. Se puso a revisar todo el área y encontró un clavo. Pensó que ese había sido el causante, pero al seguir buscando, se dio cuenta de que no era uno, sino 17 clavos enterrados en el suelo a propósito. Le llamó a mi mamá y ella le dijo que no tocara nada, que iba a ir rápido por una bolsa para recogerlos. Pero mi papá no quiso esperar y los sacó con su mano. Lo curioso es que esos clavos no tenían cabeza. Eran como hechos especialmente para no notarse. Mi mamá se molestó mucho con él porque él los había agarrado directamente con su mano. Pero en ese momento no le dimos más importancia. Unas semanas después, mi papá sufrió un accidente en el trabajo. Le cayó un pedazo de vidrio en la cara, exactamente en la mejilla. Tuvieron que darle 17 puntadas para cerrarle la herida. Hasta la fecha, no sabemos quién puso esos clavos ni por qué, pero unos vecinos nos dijeron que eso era brujería.